Un gusto tener con nosotros siempre a Uchi Lora, que habla de un contexto internacional que ahora es noticia en todas las portadas. La relación del presidente estadounidense con el ruso. Vean ustedes lo que ha ocurrido. De hecho, hay más resultados después de esta grabación porque se ha llegado preliminarmente a un acuerdo en la cual el señor Putin ha puesto sus condiciones. Pero Uchi aborda ese contexto de relaciones internacionales que está definiendo la política internacional y que tiene que ver también con nosotros. Vamos a verle. ¿Qué tal, amigos? Donald Trump y Vladimir Putin hablan este martes sobre el fin de la guerra en Ucrania. Se trata de un reparto. Tan expansionista es Putin como lo es Trump. Putin invade Ucrania para apoderarse de territorios y de riquezas. Trump se declara a sí mismo como árbitro único entre Rusia y Ucrania y saca del escenario nada menos que a la Unión Europea, la vecina más próxima al conflicto. ¿Por qué? A Trump le resulta molesto un testigo tan importante en el reparto de Ucrania y sus recursos como lo es la Unión Europea. Es que el autoproclamado árbitro es tanto o más expansionista que Putin, el invasor de Ucrania. Trump declaró el viernes, y cito, que hay una muy buena posibilidad de que acabe esta guerra horrible y sangrienta. Y agrega, hablaremos de tierras, hablaremos de plantas de energía. Se está refiriendo a territorios, a minerales valiosos y a instalaciones como la planta eléctrica nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa. Por eso presionó recientemente a Ucrania, suspendiéndole ayuda e inteligencia militar, que luego les restauró, porque eso le garantiza a Rusia el botín que ya capturó en Ucrania. Trump es tan expansionista, como dije al principio, como Putin. Amenaza a una nación amiga de toda la vida, Canadá, con anexarla a los Estados Unidos para hacerse con sus 9.985 millones de kilómetros cuadrados. Y quiere también los 2.166 millones de kilómetros cuadrados de Groenlandia. El arbitraje de Trump entre Rusia y Ucrania es para garantizar la conquista rusa a los ucranianos, precedente que pone en igual peligro a canadienses y a groenlandeses. La humanidad tendrá que emplearse a fondo para evitar que la ambición expansionista acelere el deterioro de este mundo. Bueno, aquí tengo a la BBC. Finalmente, el acuerdo ha sido detener los ataques a la infraestructura energética durante 30 días por parte de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo ha acordado en una llamada telefónica con su homólogo estadounidense. Pero también pide que se le deje de dar asistencia militar y de inteligencia a Ucrania. Esto es un proceso que cada día tiene una novedad, por supuesto, pero comienza un camino de acercamiento en el cual parece que Rusia está más cerca de Estados Unidos que Ucrania. Un cambio total y radical de política que se vio muy expresado en ese encuentro que en la Casa Blanca se realizó entre el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos con el presidente de Ucrania, que salió, como dice en República Dominicana, prácticamente repagilado de ahí. Señores, gracias por continuar esta mañana. Voy a pasar con Indira Suero. Estamos en otra conversación, Indira, a esta hora de la mañana. Así es, Edith. Seguimos aquí en el programa El Día, agradeciéndoles, por supuesto, la sintonía a través de Telesistema Canal 11 y en nuestra plataforma de YouTube del Día RD. Tengo a la abogada constitucionalista Patricia Santana. Con ella conversaremos sobre un tema que está ahora mismo de nuevo en el tapete y me refiero a la aprobación del Código Penal con varias modificaciones, entre ellas las que tienen que ver con las 3 causales. Saludos, Patricia, muchas gracias por acompañarnos aquí en el día. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a continuar o renovar esta conversación. Exacto. Veo, Patricia, que bueno, lo más reciente con relación al Código Penal fueron esos proyectos que se presentaron a lo largo de estos días, pero incluso en el día de ayer hay otro proyecto de reforma del Código Penal que presentó una diputada, pues, del PRM por Santiago.
¿Cómo está al día de hoy ese tema y qué esperan ustedes? Bueno, el Código Penal, como sabes, tenemos muchos años discutiéndolo. Para poner en contexto a las personas, ya para el 2014 se había aprobado un proyecto de Código Penal en el que se incluían, y lo traigo a colación porque es un tema de debate, si bien me parece que no es el único, lo relativo a las tres causales. Ese proyecto de Código Penal fue, luego de su aprobación, fue sometido a una acción de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, quien decidió para el año 2020 que se había violado el procedimiento de aprobación del código completo y entonces declara su inconstitucionalidad, lo que nos coloca en situación cero. Y bueno, desde el 2020, específicamente el 17 de agosto del 2020, se ha renovado el debate y no se ha logrado la aprobación de un código penal. Obviamente la sociedad civil ha salido a hacer reclamos al respecto. Una de las demandas más sonoras sobre el proceso ha sido lo relativo a las tres causales, pero me parece que ese no es el único proyecto y el único problema. Y es algo sobre lo cual quiero ser enfática porque se atribuye a esto la no aprobación hoy de una norma tan importante que requiere renovación como es el Código Penal. Sin embargo, las tres causales las causantes, valga la redundancia de ese... Pero me parece que partir de esa idea es una idea errónea. De hecho, el Congreso en los últimos años ha contado con una mayoría suficiente para su aprobación. Sin embargo, no se ha hecho y no se ha logrado. En julio pasado, y es algo que me parece muy importante y que me pregunto qué está pasando con esta nueva legislatura, cuya composición ha sido renovada a raíz de las elecciones, porque en julio del año pasado se hicieron unas vistas públicas donde la participación de distintos o todos los sectores relevantes de la sociedad civil se presentaron ante el Congreso Nacional a manifestar su rechazo por distintas razones que no tienen que ver con las causales exclusivamente, por varios motivos, cuestionando ese código y no se produjo la aprobación en ese momento. Ahora se presentan dos proyectos iguales, porque fueron las propuestas del senador, el actual senador Rogelio Genado, y de su hijo, que son normas básicamente iguales a las que fueron objeto de un rechazo masivo ciudadano en julio del 2024, y una nueva propuesta que hacen varios diputados liderados por la diputada Soraya Suárez, que es aún más drástico en la forma de abordaje de los temas relativos a los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes y de las personas en situación de vulnerabilidad. Aprovecho, Patricia, para brindarte un café y hablar un poco más en detalle de esta última propuesta, que las otras dos, las de padre e hijo, son prácticamente iguales, dices, pero ¿en qué consiste entonces esta nueva propuesta? ¿Por qué es más drástica? Bueno, en cuanto a las sanciones a las mujeres y el abordaje de todo lo que tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia, en cuanto a lo que tiene que ver con la protección a las personas con discriminación. Respecto, por ejemplo, con el tema de las causales, se incrementa la propuesta de las sanciones a las mujeres por aborto. Y estamos hablando de un proyecto, actualmente las sanciones oscilan entre 2 y 5 años, actualmente, en la norma vigente. El proyecto, la segunda propuesta que mantiene la criminalización absoluta del aborto y amplía el espectro de cuándo se produce este tipo penal, tiene una propuesta de 2 años de prisión. Sin embargo, esta última propuesta pretende que se sancionen a las mujeres por hasta 20 años de prisión y al personal médico con penas que van de 20 a 30 años de prisión. Pero además de eso, amplía el rango el ámbito o las circunstancias ante las cuales se puede sancionar a una mujer por aborto, porque podemos hablar, el lenguaje utilizado, la técnica legislativa utilizada y las circunstancias o los elementos de los delitos permiten que hasta por usar un medicamento, por tomarte un té, por un brebaje,
por sondeos, si se produce un aborto, una mujer pueda ser sancionada. Se quiere vender la propuesta como una de las causales, porque se dice que el médico tendría la posibilidad de, ante un estado de necesidad, permitir o admitir el aborto. Pero esto tendría que llevarse a un proceso judicial, porque plantear un estado de necesidad es un medio de defensa. Entonces tendría que llevarse para que sea un juez el que evalúe si real o efectivamente se daba esas circunstancias. Entonces continúa la penalización. Hay una narrativa que quiere vender una realidad de los textos que no existe, y obviamente que eso no tiene absolutamente nada que ver con los reclamos que se hicieron ante el Congreso, y que masivamente fue rechazado ese proyecto hace menos de un año. La legislatura actual no sé cómo está obviando lo que pasó en julio del 2024, cuando no ha pasado ni siquiera un año y la ciudadanía todavía está ahí esperando que se tomen en consideraciones sus propuestas. Otras de las circunstancias o de los planteamientos, lo que se encuentra en este código, es la posibilidad de que se sancione con castigos hasta físicos a niños, niñas y adolescentes. Eso permanece ahí. También se sigue proponiendo la posibilidad de que haya una justicia militar paralela que juzgue a militares. Los tribunales aparte. Claro, se mantiene y se amplía el espectro de persecución a la ciudadanía en casos de que quieran ejercer su derecho de protesta, que está protegido por la Constitución. ¿Y el tema de la corrupción? El tema de la corrupción también lo aborda. Se prescribe, ¿no? Prescribe. Y prescribe. No sé, hay alguna propuesta donde está la prescripción, hay otra en donde no se dice nada al respecto, dejando a cargo de esto a la legislatura, a la ley adjetiva, que es el Código Procesal Penal. También respecto hay una de las propuestas que no tipifica el feminicidio. No aparece como un tipo penal independiente. Lo cual sería un retroceso. Ni autónomo, lo cual sería un retroceso. Otra de las, asimismo, con relación a la violencia de género, se invisibiliza al darle una connotación sobre violencia en razón del sexo. Y eso obviamente que invisibilizaría las formas de violencia que experimentan las mujeres. ¿Cómo así, Patricia? Claro, porque se habla de violencia en razón del sexo. Y eso nos dejaría a nosotros, colocaría en situación de igualdad frente al fenómeno de la violencia, tanto al hombre como a la mujer, olvidando, obviando o invisibilizando esas relaciones jerárquicas y de poder que se dan cuando estamos hablando de violencia de género en un sistema como el nuestro. Entonces, la verdad es que las propuestas no tienen nada que ver con una visión avanzada del derecho penal moderno, y lo que estamos haciendo es volviendo o incluso colocándonos en una situación peor a la de un código que tiene más de 200 años y que necesita, sin lugar a dudas, que sea reforzado, pero que sea mejorado y que sea adecuado a las necesidades de estos tiempos. Bueno, Patricia, decirte, por razones que aquí lo he explicado varias veces, yo me quedo siempre acá, porque ahí hay una temperatura un poco más fría, tú la sientes, ¿verdad? Entonces, te voy a pedir, tienes al frente la pantalla para que me puedas mirar. Evidentemente, también hay un contexto internacional. República Dominicana es uno de los pocos países donde el aborto está criminalizado, no solo no permitido, sino criminalizado. Y según lo que estaba mirando ayer, parece ser que hay una tendencia a que esa criminalización sea aún más intensiva en República Dominicana. Yo le preguntaba a un director de una maternidad una vez que lo entrevistaba hace algunos años, dos preguntas. Primero, ¿cuál es la niña que usted ha tenido dando a luz que tenga menor edad? Era de 11 años ese año. Hemos tenido niñas hasta de 10 años dando a luz. Y el segundo era cómo funcionaba el tema del aborto. Y él me decía, si te sientas en el pasillo y te detienes aquí una semana, verás como muchas veces las mujeres llegan sangrando desde su casa con un aborto en proceso.
Si también se incluye temas como un brebaje y demás, vamos a tener mucha persecución también. Y algunos dicen que este tipo de práctica y la criminalización lo que hacen es que aumenta los riesgos. ¿Cómo explicar a la gente de que esto no se trata de una promoción de abortar? No es que se está llamando. ¿Cómo explicarle que hay circunstancias y que esas 3 causales tienen una razón de ser? Me gustaría que dentro de ese contexto y tomando en cuenta lo que he dicho, que lo hablaras pensando en la gente que está en sus casas. Se está criminalizando o se criminaliza un proceso que puede ser natural en la vida de las mujeres, y por eso hablar de la criminalización del aborto también es hablar de discriminación a las mujeres, porque en vez del Estado garantizar acceso a salud en estos casos, lo que está haciendo es criminalizando algo que puede suceder de manera natural en las mujeres. Las 3 causales son, por ejemplo, estamos hablando de una causal en donde la vida de la mujer esté puesta en juego y que las mujeres tengan la opción de decidir si sacrifican su propia vida o si prefieren terminar el riesgo que esto representa para ellas. La segunda causal es ante la posibilidad de que el feto sea incompatible con la vida, lo que además pone en riesgo a la vida de la mujer si un feto incompatible por la vida muere antes de que se produzca el parto, porque puede haber una infección y pueden suceder situaciones que pongan la vida de esta también en riesgo. Y la tercera es que ante una violación, que es un fenómeno, los abusos sexuales contra menores de edad en este país son un fenómeno real, latente. Las estadísticas están ahí, la cantidad de embarazos en adolescentes es real, lo que se traduce embarazos en adolescentes son en la mayoría de los casos producto de un abuso sexual o una violación sexual, y que ante ese hecho traumático, que es un crimen que experimentan las mujeres y las niñas, no sea esta criminalizada ni obligada a llevar a término el producto de un hecho tan horrendo como este. Entonces, no se trata de vender o promocionar abortos, se trata de que haya una conciencia de una realidad que pone en riesgo la vida de las mujeres, de las niñas y de toda la familia, porque una mujer cuya vida esté en riesgo, si tiene 3 hijos, y es obligada a llevar a término a un aborto y a partir de esto se produce su muerte, ¿qué pasa con esos hijos que se quedan en la familia? ¿Sufren los hijos? ¿Sufre la familia completa? ¿Sufren los padres? ¿Sufre la pareja en ese caso? Entonces, estamos hablando de circunstancias que son, obviamente, un piso mínimo y muy extremas. Y como bien señalas, Edith, a nivel mundial estamos entre y sobre todo regional, estamos entre los 5 estados donde todavía esto sucede, donde se penaliza de manera absoluta el aborto. Y eso obviamente que nos coloca en una situación de... muy difícil. Claro, y de retroceso y de no avance en materia legislativa. Entonces, me parece que este es un momento importante para tomar en consideración no solamente esto, sino todos los aspectos del proyecto o de los proyectos que se están discutiendo o que va a discutir esta nueva comisión bicameral que se ha conformado para analizar los 3 proyectos y pues se satisfaga la demanda ciudadana de un código moderno, adecuado a los fenómenos del crimen actual, pero también adecuados donde no se criminalicen conductas que no deberían ser criminalizadas. Bueno, muchas gracias Patricia por acompañarnos en el día de hoy. Patricia Santana, experta en Derecho Constitucional. Nosotros seguimos con más contenido aquí en El Día luego de la pausa.